Yo me llamo Mercedes Cruz Sandoval y soy la persona que está enseñando este programa sobre historia cultural de Cuba. Es un programa que en realidad va a durar 10 o 12 horas. No es lo suficiente quizás para comprender todo lo que es importante en la historia cultural de Cuba, pero estamos haciendo el mayor esfuerzo para traer los puntos más salientes de la cultura cubana. En el último programa estuvimos discutiendo el amanecer de la República y los estentores finales del gobierno español. Hagamos saber que en la bahía de Santiago de Cuba, la Armada Española de Cervera fue derrotada por los americanos, y es interesante porque cuando uno va al Morro de Santiago de Cuba siempre tiene esa impresión de que este es un puerto que vio, al mismo tiempo que vio el amanecer del Imperio Español, porque de ahí salió Hernán Cortés, que fue alcalde de Santiago de Cuba, a conquistar a México, y le costó también, ¿verdad?, ser el teatro de la última batalla naval de España. De ahí viene la intervención norteamericana con Brooke, viene el Tratado de París, donde los norteamericanos firmaron con España la paz, y España le cedió a los norteamericanos, pues, a Cuba, Puerto Rico, las Islas Marianas y las Islas Filipinas. Y quedó indeciso el destino de Cuba. Y luego vinieron las intervenciones norteamericanas, la de Brooke y la de Wood. Y Wood fue el segundo interventor, el que le tocó más o menos gobernar mientras los cubanos se daban su propia constitución, la Constitución de 1901, y prácticamente obligarlos a aceptar la enmienda Platt. ¿Qué fue la enmienda Platt? En realidad, los norteamericanos, el gobierno norteamericano estaba comprometido con la libertad de Cuba, porque cuando volvió el Maine ellos firmaron el Joint Resolution, que Cuba tenía derecho a ser libre. Ellos estaban bien conscientes, el gobierno, de las batallas terribles que estaban teniendo lugar el ejército mambí contra el mejor entrenado ejército español, y viene pues la invasión de Cuba. Triunfan los norteamericanos, ganan, y cuando en una ley que iban a aprobar, un senador que se llamaba Platt inmiscuyó estas cláusulas que van a tener unos efectos terribles en la historia de Cuba. Se llamó la enmienda Platt, una enmienda a una ley, que no tenía nada que ver con la ley. Eran las siguientes, lo más importante de la enmienda Platt, ¿verdad? En primer lugar, que Cuba, los norteamericanos, el gobierno norteamericano se daba el derecho de intervenir en Cuba en cualquier momento que él pensase que la seguridad de las propiedades y vidas de cubanos y de norteamericanos en la isla estaba en peligro. O sea, derecho completo a intervenir a su propia discreción. Otra fue que Cuba no podía tener derecho como país soberano, de hacer tratados con otra nación que de una forma u otra menoscabara su soberanía. El gobierno norteamericano tenía temor de que Cuba, que estaba completamente en bancarrota, hiciera préstamos o cosas que le trajeran compromiso con otras naciones de cederles parte del territorio para bases o para cualquier otro objetivo que no le conveniera al gobierno norteamericano. Otro muy interesante fue el hecho de que la isla de Pinos está, como sabemos, al suroeste de Cuba, que no era incluida como parte de la República de Cuba, sino que su suerte iba a ser decidida en un tratado después. O sea, se veía claramente que las intenciones de los norteamericanos, del gobierno norteamericano, era de hacerse dueño de la isla de Pinos. Inclusive muchos americanos fueron a colonizar allí a Isla de Pinos. Otra muy importante también es la de la base carbonera, que para defender el territorio y la población de Cuba y los intereses norteamericanos en Cuba,
hacía falta que el gobierno cubano le concediera al gobierno norteamericano o le vendiera o le arrendara un número de carboneras, de bahías donde podían refugiarse y tener una base naval para que la Marina norteamericana se abasteciera. Escogieron las 3 bahías más, prácticamente más grandes de Cuba. Una fue la de Bahía Honda, en Pinar del Río, otra la de Nipe, que es la más grande, y después la de Guantánamo. Se quedaron con una nada más, en la bahía de Guantánamo. Cuba accedió al arrendamiento de la bahía de Guantánamo. Hace unos años expiró y se ha quedado un status quo. Esas cláusulas menoscababan la soberanía nacional. El hecho de que se licenciara también al ejército insurgente, todas estas medidas, ponían en menoscabo, ¿verdad?, el hecho de que pudieran los cubanos coger el mando de la isla de una manera con mayor apoyo, ¿verdad? Eso la Asamblea Constituyente que se llamó para hacer la Constitución de 1901, creo que en 2 ocasiones la rechazó aceptar la enmienda Platt, no nos quedó más remedio. Así que ya empezamos con una pata media floja, no hay una soberanía completamente firme, ¿verdad? Eso lo tuvo que aceptar Tomás Estrada Palma, el que iba a contrariar el Bartolomé Mazó, el insigne Bartolomé Mazó, se retiró de las elecciones porque era antiplatista y ganó Tomás Estrada Palma como el único contendiente, ¿no? Fue muy honesto, ya yo lo dije, le dio un gran impulso a la educación en todos los sentidos. Trató de crear una administración honesta y lo hizo, ¿verdad? Había sido profesor en un college de los Estados Unidos llamado el Central Valley. Tuvo que pedir un empréstito para poder, ¿cómo se llama?, remediar los estragos de la guerra y pagar al ejército libertador. Pagar prácticamente un 5% de interés y en realidad su gestión de 4 años fue bastante beneficiosa. Pero empezaron los halagos que yo estaba diciendo, que ese es un terrible defecto de nuestro pueblo, de nosotros los cubanos, estar halagando a los poderosos. Se creyó el hombre de la providencia, como ha habido tantos casos ya en la historia de Cuba, y se fue a la reelección, ¿verdad? ¿Qué pasó? Que mucha gente estaba contraria a que él fuera reelegido. Él era de un carácter más bien conservador. Señores, cuando Cuba se acaba la guerra, prácticamente los capitales de los cubanos, muchos de ellos habían desaparecido. Con la primera guerra de independencia, los orientales habían perdido la riqueza que tenían en las tierras. Con la segunda, no solamente los orientales, mucha de la riqueza nacional había sido perdida en la devastadora guerra. Las compañías norteamericanas vinieron como bandas de abejas a comprar las tierras de Cuba. Tengo en el libro Cuba, Geopolítica y Pensamiento Económico, hay estadísticas al particular. Creo que alrededor del 60 y pico % de las tierras cubanas fueron compradas por compañías norteamericanas. Quiero decirles que a finales de los años 50, esas tierras ya estaban en manos de compañías y de personas privadas cubanas. O sea que hubo, durante esta república tan criticada, pero que logró tanto, los cubanos habían logrado prácticamente recuperar esas tierras. Durante el periodo de don Tomás Estrada Palma, él favoreció enormemente la inmigración, sobre todo la inmigración, ¿cómo se llama?, de españoles. Mira eso, peleamos contra los españoles durante 30 años y sin embargo se favoreció esa inmigración que indudablemente fue muy beneficiosa. Tan es así que 2 años más tarde se hace un segundo censo de la población de Cuba, después del primero que hizo Brooke, y se encuentra que
ha subido la población de 1.500.000 a 2 millones. O sea que tiene que haber venido españoles por Tongas, ¿verdad? Y no hubo ninguna represalia, nada de eso, todo lo contrario. Okay. Él trata de ir, Tomás Estrada Palma trata de ir a la reelección, pero empiezan a haber sublevaciones, sobre todo los liberales, que eran las personas de ideas más progresistas, más de izquierda, más de ideas sociales, que estaban menos interesados en el monocultivo, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Él cometió el terrible error de pedir apoyo a Washington, y el secretario de Guerra Taft no quería, pero al fin la situación se vuelve tan peligrosa que Taft él mismo interviene en Cuba y se hace el interventor norteamericano por espacio más o menos de un mes. Esta intervención tuvo lugar hasta 1909, y a la persona que de verdad fue interventor fue Charles Magoon, que residió en Cuba como interventor, un abogado norteamericano, por 2 o 3 años. Magoon le dedicó mucho interés, esto no hay duda, a las obras públicas, a las cuestiones de salubridad y a la cuestión de la enseñanza. También hizo pasar muchas leyes orgánicas de cómo fomentar, por ejemplo, cómo funcionan los ferrocarriles, las aduanas, etc. Parte de la estructura necesaria para una nación moderna. Pero también implantó un sistema de bastante corrupción. Se dice que él fue el que implantó en Cuba las famosas botellas. Las botellas eran trabajos que las personas con influencia conseguían en el gobierno y a las que no tenían que asistir. Se quedaban en su casa y le daban la botella, que eran una especie de prebenda. Así que lo que más se recuerda de Magoon fue que acabó con el poco superávit que había dejado don Tomás Estrada Palma. Hizo muchas obras públicas, se dedicó mucho a educación, pero también creó las botellas. Y con eso su gobierno duró hasta 1909. En 1909 hay otra vez elecciones generales. Iba a salir de presidente José Miguel Gómez, que era un oficial del Ejército Libertador, muy campechano, creo que era de Las Villas, muy simpático, así que era de austero, ¿cómo se llama? Tomás Estrada Palma, este era un hombre completamente distinto. Tomás Estrada Palma, entre paréntesis, vedó la ley de legalizar la lotería para una manera de conseguir ingresos, porque él sabía que el cubano era muy jugador. Y es interesante, en el 99 todavía nosotros estábamos intervenidos por los americanos, se prohibió las corridas de toros, por considerar que la población las consideraba muy poco populares y muy cruentas con los animales. Okay. Entonces viene la lotería. En el caso de Mariano Gómez, los cubanos le solían llamar tiburón. Tiburón porque se baña pero salpica, o sea que era muy generoso, muy simpático. Tuvo una gestión bastante civilista a pesar de la terrible tragedia que ocurrió en Cuba. En el año 11 se trató de pasar en Cuba una ley que se llamaba la ley Morúa, prohibiendo a las personas afiliarse a un partido basado en filiación racial. O sea, se trató de fundar un partido de negros y mulatos y se había pasado esta ley prohibiéndolo. Había un esclarecido patriota cubano que consideraba que eso iba a traer morúa, que iba a eso traer nada más que nada menos que división racial, posiblemente iba a ser así. Pero había muchos veteranos de la Guerra de Independencia que se encontraban completamente desolados con las pocas oportunidades que la República les había brindado en materia de trabajo y en materia de oportunidades de empezar una empresita, cualquier cosa de esa. No hay duda que eso era así, pero tampoco hay duda de que prácticamente era una república muy pobre, que empezaba y casi no habían oportunidades para casi nadie. Pero bueno, de una manera o de otra, con unos líderes separatistas en ese caso,
se sublevan en el área de Oriente, queriendo fundar una especie de Estado en esa parte de la isla. Esa se le llamó la guerrita de los negros. Fue una guerra cruenta. Por fin se sofocó la guerrita de los negros y se acabó el periodo presidencial de José Miguel Gómez ¿cómo se llama? Vinieron de nuevo las elecciones. El tercer presidente electo fue Mario García Menocal, también, ¿cómo se llama? Oficial del ejército, ingeniero, un hombre muy aristocrático, un hombre de bastante vasto conocimiento, se rodeó de personas muy ilustres. Se puede decir que en su gestión participaron personas muy bien preparadas para sus puestos. Menocal, la gestión de Menocal duró desde 1913 hasta 1921. Les voy a explicar por qué. En las primeras gestión de la administración del 13 al 17 fue bastante fructífera por varias razones. Estalló la guerra mundial y por lo tanto las remolachas de Europa, que eran con lo que Europa producía azúcar, muchas fueron destruidas y el precio del azúcar subió. Y en Cuba tuvo lugar una época que se le llamó las vacas gordas. La plata fluía por donde quiera. Menocal aprovechó esa oportunidad y pasó una ley de defensa nacional para crear la moneda propia. Esta moneda propia es interesante porque el peso cubano estuvo respaldado por oro y plata al punto que hasta el año 59 tenía el mismo valor que el dólar americano más un centavo más. Él abrió las primeras escuelas normales. La escuela normal en Cuba eran escuelas donde una persona cuando se graduaba del sistema de la enseñanza elemental, en vez de pasar al bachillerato, que era sumamente trabajoso, podía meterse a la escuela normal y en 3 o 4 años cogía un título que le permitía ser profesora de la escuela elemental. Esto era muy interesante. Después se crearon la escuela normal de kindergarten, la escuela normal del hogar. La escuela del hogar lo que hacía era enseñar las maestras a las esposas, a las señoras que estaban en su casa, que no trabajaban fuera, como costurera, a distintas tareas que podían ser más o menos provechosas, a cocinar comidas saludables, ese tipo de cosas. Pero esto empezó con Menocal, con las famosas escuelas normales. Bueno, y como le dije, fundó la moneda nacional, que fue tan valiosa que todo eso se lo llevaron esta gente, ¿sabes? En Cuba había depósitos de oro y de plata por cada peso de papel que hubiera. Bueno, viene el año 17 y Cuba, ¿cómo se llama? Vamos a unas elecciones. Volvemos a la misma situación. Trataron de halagarlo para que fuera la reelección. Se dejó halagar, parece que ese es el talón de Aquiles de la cubanía, y fue a la reelección. Lo mismo que había pasado antes con Tomás Estrada Palma. Él era del Partido Conservador, los otros eran del Partido Liberal. La segunda gestión de Menocal no fue tan apropiada. Ya vinieron las vacas flacas, se acabó la guerra mundial, el azúcar cayó de precio, empezaron a cerrar bancos con mucho desempleo, todas estas cosas sucedieron, algún que otro suicidio, y ya empezó la cosa a decaer. En las elecciones de 1921 ganan los liberales y gana, ¿verdad?, Zayas. Alfredo Zayas es una de las figuras más cívicas que ha dado Cuba, un individuo sumamente respetuoso de la ley. Él va a ser presidente de Cuba del año 21 al 25, abogado, civilista,
respetuoso y tolerante. Si hubieran habido unos cuantos ejemplos de esta gestión como la de Zayas, nuestra vida hubiera sido diferente. Le toca vivir una época sumamente difícil. Las vacas flacas de Menocal, el azúcar está bajando y están cerrando los bancos. Cuba está muy endeudada, tiene que pedir un préstamo de $50 millones a un banco norteamericano aquí de Nueva York, Morgan, ¿verdad? Un 5% de interés. La cosa está bien fea. Pero él es un hombre muy respetuoso de los demás. Empiezan a haber huelgas juveniles, huelgas de obreros. Él con una paciencia enorme, un día en el Palacio Presidencial está asomado y empezaron a tirarle piedras y el reclamo de él fue: hoy me tiran piedras, mañana me tirarán flores. Eso se llama, vaya, la cumbre de la tolerancia y del compromiso con un sistema civil, no autoritario, ¿verdad? Él es el primero que se tiene que encontrar con una persona que ha tenido mucho que ver con la historia de Cuba, Mella, ¿verdad? Mella fue un estudiante universitario, ¿verdad? Que muy buen mozo, tremendo atleta. Era hijo ilegítimo de una señora McFarland y Mella. Estaba estudiando en la universidad leyes y se hizo de ideas comunistoides. Ahora tengo que hacer un pequeño pausa para explicar lo que está pasando en el mundo. Dije que el siglo XVIII se caracterizó por el despotismo ilustrado, ¿se acuerdan? Contra el despotismo absoluto, o sea, los déspotas que creían en las ideas de la Ilustración, que eran más razonables, más progresistas, y los otros. El siglo XIX se caracteriza en muchos casos por buscarle procedimiento a la democracia. Ya se ha aceptado las ideas de la democracia por algunos países del mundo, Francia y los Estados Unidos principalmente. Ahora hay que buscarle un procedimiento. Cuando tú dices que el hombre es el que elige el gobierno, ¿cómo se elige? El sufragio universal, ¿qué edad tiene que tener? Ese sufragio secreto. Todo esto, ¿cómo se experimenta con la libertad de prensa? ¿Cómo se educa al pueblo? Pues la democracia está ligada completamente a la educación pública. Tú tienes que educar al pueblo para que vote. Bueno, todo ese tipo de cosas. Pero surgen en el siglo XIX algunas ideas que van a ser contrarias a la democracia y muy enemigas de la democracia. Dos ideas muy importantes que son sistema totalitario. El sistema totalitario es una cosa completamente distinta a la dictadura, en el sentido de que es un caso de dictadura total. Digamos, por ejemplo, que Napoleón fue un dictador y lo fue, pero no era un dictador totalitario porque, para empezar, Napoleón no contaba con los medios con que cuentan los dictadores modernos, de información. Vaya, un señor como el que ha estado en el poder en Cuba en los últimos 50 años, ha estado a cargo del sistema de comunicaciones, de saber lo que tiene todo el mundo, sabe lo que tiene todo el mundo, quién es dueño de qué casa, de qué fábrica, todo. Hace que el gobierno se inmiscuya en todos los asuntos del individuo, desde que nace hasta que se muere. Eso no lo podía hacer un dictador, por ejemplo, como no lo hizo Batista, que fue un dictador también en Cuba. En lo que tenemos ahora es un sistema totalitario, un sistema comunista. Los dos sistemas totalitarios que conocemos son dos. Uno es el fascismo y por otro lugar está el comunismo. El fascismo siempre ha tenido ideas reaccionarias de derecha, de echar para atrás. Generalmente ha tenido respeto por la propiedad privada, pero no respeto por el derecho de los individuos. Por encima de todo, para el fascismo está el Estado. Por el Estado se puede justificar cualquier cosa. Quizás el mejor ejemplo de fascismo haya sido la dictadura de Mussolini en Italia y la dictadura horrible de Hitler en Alemania, que acabó. Pero Hitler pudo tener el control prácticamente de todo.
de la economía indirectamente, no porque él era dueño, hizo al Estado dueño de la fábrica, sino porque gobernaba lo que las fábricas hacían. El fascismo y el comunismo se parecen horrores. Los dos están orientados hacia la gente joven, conquistar a la gente joven. Véanse las escuelas, ¿cómo se llama?, del campo de Castro, o las escuelas de campo más o menos que tenía Hitler, para convertir a la juventud. La juventud es inmadura, la juventud no tiene experiencia y es más fácil de ser convertida, es más susceptible a la propaganda. Los dos sistemas funcionan a través de propaganda. Hitler fue el primero en crear el sistema, un ministerio de propaganda que se lo dio a Goebbels. Él decía, si vas a mentir, miente, pero que la mentira sea gorda. Mientras más gorda es la mentira, ¿verdad?, más creíble es. Y eso lo hemos experimentado en nuestra isla, desgraciadamente, en los últimos 52 años. Mientras más gorda es la mentira. No diga que fulanito se robó 10 pesos, no, se robó millones. Olvídate que tú, por ejemplo, no entregaste las acciones de tu padre en la Bacardí. Vaya, ahí tienes un ejemplo clásico, ¿verdad? Eso es el sistema totalitario. El sistema totalitario controla definitivamente la libertad de prensa, no permite la libertad de prensa, ¿verdad? El sistema totalitario inmediatamente controla la educación. Lo primero que pasó en Cuba fue destruir el sistema de educación privada. El sistema totalitario lo controla todo, pero lo más importante, no tolera otro partido político. Siempre es un sistema basado en un partido político, una sola fe, es un solo dogma y se acabó. Bueno, pues Mella se involucró en los años 20 y tanto en las lecturas del marxismo-leninismo. Tengan en cuenta que Marx nunca trabajó, pero no importa. Marx fue el fundador del marxismo, como ustedes conocen, en su famosa obra Das Kapital, ¿verdad? No creen en la propiedad privada, no creen nada más que en un solo partido y sobre todo las cosas más destructivas, la lucha de clases. Eso de coger un micrófono y pasarte 7 horas hablando mal de alguien, bueno, ya nosotros sabemos lo que es eso. No hay ninguna tolerancia, no hay ninguna disidencia, no puede haber disidencia. Porque imagínate unas personas que lo que riegan es mentira, pues no pueden permitir la disidencia. Tengamos en cuenta que el comunismo se impone por primera vez, a pesar de las ideas de Marx. Marx pensaba que quien iba a dar un paso hacia el comunismo era Inglaterra. No puso una, Inglaterra, que era el país más avanzado en la revolución industrial, ¿verdad? Y que donde había más abusos contra los obreros, porque está basado en la lucha de clases entre la clase proletaria, obrera, y los llamados burgueses, que eran los empresarios, etcétera, iba a tener lugar en Alemania. Y no pasó así. No fue ni en Inglaterra ni en Alemania. Fue nada más y nada menos que en Rusia, un país bastante subdesarrollado, ¿verdad? Donde hasta poco, menos de 2 décadas, habían siervos de la gleba de la época medieval. Vaya, es donde se da. Pero Rusia logró capitanear unas ideas de que era como la salvación del mundo. La gente lo veía como estas cosas mesiánicas y del fin del mundo. El no aceptar que el ser humano tiene limitaciones es peligroso. Y el no aceptar que lo mejor que podemos lograr los seres humanos es compromisos, donde tú vas y no consigues todo lo que tú quieres o deseas, pero bueno, un echado de eso. Bueno, pues es peligroso. Y Rusia se le tenía en esa época como una entelequia, como era la esperanza de la humanidad. Y Mella así lo veía. Y junto con Mella, pues por ejemplo, el poeta cubano Martínez Villena, García Lorca, muchísima gente que luego se viraron contra el comunismo cuando vieron el resultado de lo que es la llamada, ¿cómo se llama?, dictadura del proletariado. Mella era un atleta, un gran remero, un hombre sumamente atractivo, ¿verdad? Cuando visitó a Cuba un buque ruso, fue a nado a visitarlo y escribió un artículo sobre no sé cuántas horas bajo la bandera rusa. Vaya, un gran propagandista. Saya logró que su ministro del Exterior, Quesada, firmara con los Estados Unidos el Tratado Hay-Quesada.
muy importante, porque le devolvió a Cuba, ¿verdad?, la soberanía sobre Isla de Pino. Retornó a Isla de Pino al, ¿cómo se llama?, al territorio nacional. En el 25 vienen las elecciones y sale Gerardo Machado. Esta es una de las figuras más interesantes de la historia de Cuba. Yo nací bajo el machadato, ya lo he dicho, y generalmente la atmósfera en Cuba era muy antimachadista. Cuando pasan los años, uno se da cuenta de que Machado fue muy buen presidente durante su primera gestión y terrible presidente bajo la segunda gestión. Machado era del Partido Liberal, había sido oficial del Ejército Libertador, un administrador de varias empresas industriales, o sea que tenía habilidades industriales, de empresario, y nosotros los cubanos a veces no nos damos cuenta que el gobernar un país requiere más que retórica, habilidades administrativas. El presidente de un país administra, ¿verdad?, el presupuesto nacional, le da, como hubiera, más importancia una cosa que la otra, y de acuerdo con eso vienen las inversiones de los dineros del gobierno, los fondos del gobierno, los recursos. Machado había sido un buen administrador. Llega a la presidencia en el 25 y se acaba en el 33, de una manera terrible. Machado, el eslogan de Machado es muy interesante: agua, camino y escuela. Y francamente fue tremendo en cumplir con muchos de sus designios, ¿verdad? Lo primero que hizo fue pasar una ley, qué interesante, la ley arancelaria del año 1927, poniéndole aranceles. El arancel es el impuesto que se le ponen a los productos de importación, las cosas que tú importas del exterior, a todo producto que compitiera con una industria nacional cubana que usara productos nacionales. O sea, se muestra sumamente nacionalista, y yo creo que eso tuvo tuvo bastante que ver con los problemas que tuvo. Y con esa ley arancelaria en la mano, empieza a fomentar las industrias nacionales, o muchas industrias nacionales. Por ejemplo, señores, la refinería del azúcar en Cuba, por Dios. Cuba producía el azúcar, lo refinaba, lo mandaba a los Estados Unidos, entonces en los Estados Unidos lo refinaba, entonces nosotros lo comprábamos refinado, ¿verdad? O sea que era el tratado permanente que firmó, ¿cómo se llama?, Tomás Estrada Palma, no consideró el incrementar y el favorecer las industrias nacionales. Esto sí, fábricas que pudieron autoabastecer, o en muchos casos autoabastecer a la necesidad de la República sin necesidad de nosotros gastar divisas en comprarla afuera. Esa ley de aranceles fue muy beneficiosa. También trató de incrementar el ganado, trataron de importar ganado vacuno y caballar para mejorar las razas. Ganado cebú. Este es un hombre que piensa que está envolviéndose en una revolución económica nacionalista, ¿no? Otra cosa, creó el barrio industrial de Rancho Boyeros y la escuela de Rancho Boyeros, que fue una tremenda escuela, donde iban a estudiar muchachos que después de pasar al elemental o no tenían los recursos, no tenían los deseos de hacerse bachiller, buscar alternativas al bachillerato, que es una cosa más académica, y ahí iban a estudiar técnico industrial, distintas cosas tecnológicas. Durante el periodo de Machado hubo un esfuerzo de obras públicas increíble. Machado logró hacer vigencia muchos de sus, sus sueños. En primer lugar, Machado creó la carretera central. El impacto de la carretera central es increíble, que iba desde Guanes hasta Santiago de Cuba.
Pónganse ustedes a pensar, eso fue en el año 28. Machado creó el Capitolio Nacional, hizo el Capitolio Nacional, que es una copia del Capitolio norteamericano, pero más grande. Machado creó en lo que es la ciudad universitaria, la escalinata y todos esos edificios de estilo dórico de la Universidad de La Habana. Machado hizo la Quinta Avenida para embellecer a ese barrio de Miramar. O sea que la obra de él se puede resumir en mucho interés en la industria nacional, edificios increíbles, monumentales, ¿no es verdad? Una habilidad administrativa increíble. La segunda época ya hemos dicho que fue muy negativa. Pero entonces pasó la ley de reforma constitucional que pretendía poder ser reelegido, que ya se había demostrado que era una cosa negativa, y además de cambiar el término presidencial de 4 a 6 años. Entonces empezaron los disgustos, también vino la gran tragedia de la depresión mundial, la gente sin desempleo, no se le pagaban los empleados públicos. Y el liderato de todo este movimiento antimachadista lo cogieron los obreros y también los estudiantes. Mella no pudo liderar esto porque se tuvo que escapar para México, perseguido por Machado, y en México una querida de él, que era parte de la Legión del Caribe, la Modotti, lo espió y lo mataron. Pero bueno, el liderazgo lo va a coger la Dirección de Estudiantes Universitarios, la DEU, y otros grupos desafectos a Machado. Empiezan los desórdenes en la calle, desgraciadamente empieza el famoso machadato. Machado replicó con una crueldad increíble y empezó la porra. Conclusión que el presidente de los Estados Unidos, que en esos momentos era Franklin Roosevelt, empezó su política del buen vecino, ¿verdad? Y mandó a Somerwells, que era su amigo íntimo, a tratar de resolver los problemas de Cuba. Somerwells trató de que Machado dejara la jefatura. Machado se negaba. Por fin hubo una huelga general y se regó de que Machado se había ido. La gente salió a la calle a celebrar. Entonces la policía salió y ametralló a toda la gente. Entonces Somerwells prácticamente forzó a Machado a abandonar la isla. Creo que fue el 12 de agosto del 33. Y salió de presidente Carlos Manuel de Céspedes, hijo del padre de la patria. Ese presidente no duró nada más que un mes. Muy buena persona, muy civilista, pero hubo un ciclón y fue a visitar a Pinal del Río, y cuando se fue para Pinal del Río a visitar a las víctimas, un grupo de estudiantes de la Dirección Estudiantil Universitaria, aliados con un sargento desconocido hasta entonces, un sargento taquígrafo, Batista, ¿verdad? Dieron un golpe de Estado, el golpe de Estado del 4 de septiembre del 33. Depusieron a Carlos Manuel de Céspedes. Inmediatamente se puso una pentarquía, 5 personas, imagínate tú. Eso no duró ni 5 días. Los mismos pentarcas renunciaron y dejaron de presidente a Grau San Martín, que duró 2 o 3 meses porque Washington se negó a legalizarlo. Pero en esos 3 o 4 meses pasó una legislatura contundente. La primera, muy importante, la ley del 50%. El 50% de los empleados de cualquier establecimiento tenían que ser cubanos. ¿Qué pasa? Que los españoles, que controlaban mucho del comercio, generalmente cuando tenían trabajo disponible mandaban a buscar un primo, a un sobrino, no sé qué, un amigo, y no empleaban a los cubanos. La ley del 50% fue una ley completamente nacionalista y justa. También pasó la ley muy buena del mínimo diario. Lo menos que podía pagársele a un empleado agrícola era creo que era 75 a 1.25 al día. Después pasó la ley de la jornada mínima. La jornada mínima de Cuba tenía que ser de 8 horas al día. Todas tendientes a favorecer al trabajador cubano. A Grau lo fuerzan a renunciar y viene una serie de presidentes de menos de un día.
entre ellos Evia Barnett, y viene, por ejemplo, unas elecciones, las gana el hijo de José Miguel Gómez, Miguel Mariano Gómez. Un hombre civilista, muy buena persona, con una reputación de honestidad increíble, pero él trató inútilmente de tratar de controlar al ejército. ¿Por qué? Porque detrás de todo esto estaba la figura de Batista. Batista era el que estaba gobernando detrás de la puerta, ¿verdad? Él trató de parar esto, de estarle dándole más y más sueldo al ejército. Batista había tenido una confrontación, apoyado Batista por Carlos San Martín, que era el presidente, con el antiguo ejército constitucional de Cuba, en el hotel, que se había refugiado en el Hotel Nacional. Y Batista prácticamente acabó con el ejército constitucional. Eso fue una tragedia, porque el ejército constitucional, con los defectos que tienen todas las organizaciones humanas, hasta entonces había sido bastante imparcial en materia de intrometerse en los asuntos políticos. De ahora en adelante lo que vamos a tener es un ejército político que va a depender del caudillo o del presidente que esté a turno. Y ya vimos como en el año 59 ese ejército no pudo o no quiso o se vendió controlar la guerrilla de Castro. Bueno, eligen a Miguel Mariano Gómez. Desafortunadamente el Congreso lo hizo dimitir. Entonces vino Laredo Bru. Y durante el periodo de Laredo Bru se apaciguaron las cosas y se preparó la constituyente de 1940. En 1940 se llamó una asamblea constituyente. En esa asamblea participaron todos los partidos, incluyendo el comunista, que ya tenía cierta relevancia en Cuba. El Partido Liberal, el Partido Conservador, todos los partidos. El abecedario tuvo mucho impacto. Y es una de las cosas por la cual uno puede estar orgulloso de ser cubano. Fue tremenda constitución. Una constitución completamente progresista, con unas ideas sociales sumamente avanzadas. Para empezar, se creó un sistema por el cual se elegía directamente al presidente por voto directo. Bueno, se reorganizó una parte de la ley orgánica de cómo se organiza el sistema ejecutivo, el judicial, etcétera. Pero en materia de legislación social fue un verdadero, ¿cómo se llama?, abridor de ojos. Se pronunció en contra del latifundio azucarero y trató de estimular cualquier tipo de legislación que acabara con el latifundio. El latifundio era el hecho de que el monocultivo azucarero requería una cantidad de áreas de cultivo increíble que se podían haber utilizado para diversificar la agricultura y que en muchos casos permanecía sin usar por años. Así que se recomendó la reforma agraria, pero con retribución, o sea, que no fuera a base de quitar las tierras a los dueños, sino retribuirlos de alguna manera. Todo tipo de legislación social, recomendando, como se recomendó y apoyó, todo tipo de la creación de seguros médicos, de seguros y pensiones. Ya en Cuba había legislación en maternidad obrera. El resultado fue una época y una atmósfera donde todo tipo de cambios sociales beneficiosos para el obrero podían tener lugar. En Cuba en el año 59 teníamos ¿cómo se llama?, las vacaciones retribuidas, un mes de vacaciones retribuidas. Yo me acuerdo de la jornada de verano, cuando venían las guaguas y se llevaban a los empleados para la playa. Se pasó la ley del aguinaldo. Todas estas cosas que eran leyes para favorecer no es que estuvieran escritas en la Constitución, sino estaban en el espíritu de la Constitución. Crear una sociedad más socialmente más justa. Y vemos cómo en los 20 años que le siguen, ¿verdad?, se van a crear el seguro médico, pensiones para prácticamente todos los obreros clasificados, derecho a la huelga, derecho a todo tipo de organizaciones obreras,
francamente fue un cambio de la mentalidad. Y eso ocurrió gracias a ese espíritu de la Constitución del año 40. En el año 40, Batista, que había sido el poder detrás del trono, el poder castrense, es elegido presidente de la República. Se dice que Batista fue convencido de que se hiciera de candidato porque era la manera de evitar que siguiera esta política del gobierno por fuerza militar, y que fue un político cubano, Alonso Puyol, no lo sé, el que más o menos fue el que pensó en esa idea. La gestión de Batista del año 40 al 44 fue bastante ejemplar. Coincidió con la Segunda Guerra Mundial y el alza del azúcar. El precio del azúcar, y empieza otra pequeña danza de los millones. Había circulado mucho la plata y Batista le dio bastante empeño a las escuelas rurales. Se crearon las escuelas rurales. Yo me acuerdo que tenían un uniforme especial. Empezaron a mandar gente al interior de la República. Batista logró mucho éxito con sus escuelas rurales. Los maestros rurales iban a las áreas del campo, donde no había acceso, porque piensen, si en el año 28 se crea la carretera nacional, después se empezaron a crear los caminos vecinales. Bueno, del 40 al 44 se siguieron las normas de la Constitución. Fue un periodo bastante fructífero, ¿verdad?, en la historia de Cuba. En el 44 hubo elecciones y salió Grau San Martín. Ramón Grau San Martín era médico y además era profesor de la Universidad de La Habana, de la Escuela de Medicina, ¿verdad? Un tipo de ideas bastante avanzadas. ¿Cómo se llama? Era el fundador del Partido Revolucionario Cubano, que llevaba el mismo nombre que el partido que creó Martí para llevar a cabo la independencia de Cuba. Grau San Martín fue sumamente progresista, muy tolerante, más tolerante de la cuenta, y desafortunadamente en su época hubo una bonanza económica increíble. Piense que la época de Machado se caracterizó por las pequeñas revoluciones, brotes revolucionarios, los estudiantes. Muchos de los estudiantes eran muy personas decentes, pero había muchos de ellos que eran unos gantercitos, como lo que tenemos ahora. Esta gente, pues, si no se le daban unos buenos puestos, pues se ponían a tirar bombas, a matarse unos contra otros, y él, francamente, no actuó con verdadera firmeza. Hubo mucho pandillerismo en Cuba, etcétera, ¿verdad? En el año 48 va a ser elegido presidente de Cuba Carlos Prío Socarrás. Él se llamaba a sí mismo el presidente cordial. Grau se llamaba a sí mismo el presidente donde las mujeres mandan. Grau era un individuo, bueno, no puedo negar que sentía mucha admiración por estos dos presidentes, porque era en la época en que yo fui adolescente y la edad, vaya, llegué a la edad madura, no de madura, pero joven, y una libertad total. Cuba gozaba de 1000 y pico de emisoras de radio, no sé cuántos periódicos. Desafortunadamente, en muchos casos la gente malutilizó la libertad, porque lo que hubo fue un auge de individuos que utilizaron la libertad para desprestigiar a los gobernantes con o sin razón. Y ese es uno de los enemigos que tiene la democracia, ¿no? La demagogia. La demagogia es muy destructiva. Y como Prío y Grau eran una gente tan tolerante, se desprendió una demagogia increíble. Por radio, no quiero mencionar nombres, pero bueno, por la prensa. Yo me acuerdo que la mujer de Prío era una mujer muy, muy bonita. Y un día fue a probar arte musical y se encaramó un fotógrafo, creo que en el techo, para retratarla, que tenía un traje cotado. Oye, pero Prío una vez estaba en el palacio lavándose los dientes en calzoncillos, se acababa de levantar y sacaron una foto. Eso es, vaya,
una cosa completamente, una falta de respeto total, un hombre que era completamente tolerante. Pero bueno, Carlos Prío Socarrás fue presidente de Cuba desde el año 48 al 52. Era el presidente, como ella mismo se llamaba, de la cordialidad. Bajo de su gobierno se pasaron varias leyes muy importantes. En primer lugar, se creó la banca de fomento, para la banca nacional, ¿verdad? Para fomentar las industrias y la mecanización agrícola. La banca nacional, estabilizar la moneda. El Tribunal de Garantías Constitucionales, que iba a asegurarse de que los gobernantes actuaran con honestidad. Vaya, todas las leyes complementarias que le hacían falta a la Constitución de 1940 las pasaron en la época esta que estoy señalando. Las obras públicas se multiplicaron. Se había abierto en la época creo que de Grau San Martín, la Vía Blanca. Cuba estaba en la época del despegue económico, ¿no? Porque la Vía Blanca abría a Cuba la industria turística. De Cayo Hueso venían, ¿cómo se llama? Ferries, prácticamente a diario con carros y turistas. Con la Vía Blanca se abría todo lo que es Varadero y toda esa zona de Matanzas al turismo, que era una industria nueva, una industria limpia. Bueno, todo eso se acaba con el 1959, ¿verdad? Cuba, que estaba a punto de convertirse en la reina del turismo, por lo menos el Caribe en estos momentos vive del turismo. Y a nosotros nos saca del turismo la dichosa revolución esta. Ahora han crecido el turismo enormemente en Cozumel, en Cancún, en Santo Domingo, en Puerto Rico, en las Bahamas. Todos esos espacios pudo haberlo ocupado, algunos de ellos por lo menos, Cuba. Y eso era gente que estaba mirando hacia el futuro, ¿verdad? Cuba era un país donde había más televisores. Empieza la televisión en color en el segundo país del mundo que empieza la televisión en color. La televisión empieza en Cuba antes que en ningún lugar en Iberoamérica. Todo era el primer edificio de hormigón que se hizo en el mundo fue el Foxa, que se construyó en Cuba. Los avances en medicina eran tales que tú podías ir a Cuba sin necesidad de ninguna vacuna. Oye, puedo señalar el número de analfabetos era el 25%, el más bajo de toda Iberoamérica. En mortalidad infantil, Cuba estaba más bajo que los Estados Unidos. Y en esos momentos, cuando estamos en este progreso, el 10 de marzo de 1952, Batista, muy mal aconsejado, da un golpe de Estado y depone a Prío. Muy mal aconsejado. Por ejemplo, muchos de nosotros, los estudiantes de la Universidad de La Habana, aprendimos una lección muy amarga, y es que la democracia es débil. Yo me acuerdo haber ido a la clase de teoría del Estado de Levin, que nos dijo, ustedes no tienen derecho. El que tiene derecho es ese que anda con esos tanques allá afuera. O sea, los derechos los tiene el que tiene el poder. Hay que defender la democracia porque es una orquídea frágil, ¿verdad? Bueno, Batista estuvo en el poder del 52 al 59. Entonces era que era el hombre providencial, ya eso lo he oído 1.000.000 de veces, que hacía falta una mano dura, no sé qué y no sé cuánto, que hacía falta esto porque los cubanos no sabíamos prácticamente utilizar la libertad. Para mí fue imperdonable porque hubo oportunidades de haber resuelto este problema, no por la vía violenta. En Cuba se fundó un grupo que se llamaban los Amigos de la República, con Cosme Torrientes, que trató de intervenir una y otra vez para que se dieran elecciones honestas y salir de este bache. A mí me consta porque yo trabajaba en una compañía de publicidad que se había hecho un estudio en marzo de 1952 de cuáles eran las intenciones de votar en Cuba. Las elecciones iban a ser en junio y teníamos 3 candidatos. Uno de ellos escogido por Batista, el otro era por el Partido Auténtico, que era Hevia, y el otro era
el partido ortodoxo, que era Gramonte. En ese sondeo, Batista no tenía ni el 13%, y como 4 o 5 días más tarde dio el golpe de Estado. ¿Qué voy a contar? De ahí en adelante siguió hasta cierto punto la bonanza económica, empezaron a entrar muchos casinos en Cuba, esto y lo otro, pero se perdió la fe en el sistema constitucional. Se interrumpió el sistema constitucional, que era frágil ya de por sí, ¿verdad? Pues, el resultado final fue que este señor, que era según él un líder universitario, pero nunca salió presidente de la FEU, se metió en un barco, desembarcó en la Sierra Maestra, donde es lo más fácil del mundo esconderse, pero no importa, y tuvo lugar esta contienda con el ejército de Batista. El ejército de Batista, bastante corrupto, le vendía las armas a los rebeldes. Conclusión que en el año 59, 1 de enero, se va Batista de Cuba, a pesar de haber prometido tener la bala en el seguro, pero se fue, y con esto, ¿cómo se llama?, se aseguró el poder el señor Castro. Yo no tengo el tipo de carácter como para explicar lo que ha pasado después. Así que con esto, colorín colorado, la República se ha acabado. Y muchas gracias. Yo soy Mercedes Cruz Sandoval. Estoy aquí para ofrecer este pequeño curso de la historia cultural de Cuba. Muchísimas gracias.